Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 24 de junio del año 2020. Vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan, cada uno en su casa. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá. Por primera vez con la luz prendida, decía, porque Sí, no me da la luz de afuera. notaba algo raro en la imagen tuya. Ana Laura Pérez, que vuelve a estar con nosotros, la ubican ustedes los oyentes, la presentamos. Estuvo ya otras veces, pero el miércoles pasado en este espacio. Ella es periodista, gerente de producto digital en El País. Buen día, Ana Laura. Buen día, Emiliano. ¿Cómo te resultó la primera experiencia? ¿Bien, más o menos? No sé cómo les habrá resultado a los oyentes, pero para mí bien. Bueno, Laura. Sigo. Fernando Butazzoni, buen día. Hola, buen día para todos. Y Guillermo Fossati, que aparece por teléfono, porque también hay algún inconveniente en la comunicación allí. Guillermo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Vamos al primer tema mientras esos percances técnicos se corrigen. Una resolución del Consejo de Educación Secundaria que prohibió el uso en los liceos de tapabocas con leyendas contrarias a la ley de urgente consideración vino a generar una controversia entre las autoridades de la educación, los gremios de profesores y el Frente Amplio, que también terció en la polémica. El Consejo de Educación Secundaria sostiene que esos tapabocas, que lucen la inscripción Educar, no lucrar, violenta el marco normativo nacional que, recuerda, prohíbe en lugares y en horas de trabajo toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. La directora general de secundaria, Jennifer Cherro, dijo, hablando con Telenoche, que la distribución de estos tapabocas, producidos por la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, fue una acción corporativista y mezquina. Los liceos no son carteleras sindicales, por favor. Apelemos a la racionalidad y al respeto de la opinión del otro. Es demasiado tiempo atropellando derechos. Yo soy respetuosa de las normas y las normas están para cumplirse. El dirigente de la Asociación de Docentes de Secundaria, Javier Iglesias, dijo, hablando con La Diaria, que en el correr de esta semana el sindicato va a presentar un recurso administrativo y además una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. El gremio docente entiende que la medida atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad sindical y coincide con la amenaza en la ley de urgente consideración de regular los sindicatos y el derecho de huelga. Este lunes se pronunció también sobre el tema el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Fue en su cuenta de Twitter donde escribió que un docente está en situación de superioridad psicológica, funcional y simbólica respecto de sus alumnos, por lo que debe autolimitarse en lo que dice y en lo que hace. Cuando ese ejercicio de responsabilidad profesional se aplica a las ideas y opiniones, lo llamamos laicidad, remató da Silveira. Guillermo, ¿empezamos contigo? Bueno, lo primero que habría que señalar con respecto a este tema es que en el marco de una democracia, la educación cumple cuando enseña a los alumnos a pensar, no cuando le dice a los alumnos lo que tienen que pensar. Este es un primer punto central. Y al mismo tiempo entender que la retórica político-partidaria tiene que permanecer fuera del aula. También con respecto al punto central planteado por si los docentes deberían compartir sus puntos de vista y opiniones políticas con sus alumnos, si es aceptable que lo hagan, la pregunta es no, es decir, todo lo que es político partidario no debe estar presente en el marco de la enseñanza y en el marco del aula, que no quiere decir que no sea importante preparar a los alumnos, digamos, de la manera para poder comprender concretamente todo lo que implica deliberar, argumentar, fundamentar, pero lo defendible son procesos de autodeterminación informada por parte de los alumnos y no alumnos programados para. Es decir, hay que tener presente, y en este sentido lo que dice Pablo da Silveira es muy acertado, es decir, un docente debe autolimitarse en lo que dice y en lo que hace por razones muy claras. Las claras son que, entre otras cosas, no es un vínculo de iguales. Docente y alumnos no tienen una condición de igualdad, tienen una condición de igualdad básica, pero no tienen una condición de igualdad en lo que significa las posiciones, mientras que unos están en proceso de desarrollo y consolidación de su personalidad, mientras que unos están en un periodo de grandes cambios, donde van armando sus puntos de vista
y sus posiciones, pasan por una fase de enorme idealismo, son altamente influenciables. Todo ese tipo de aspectos, cuando provienen de un docente investido con una característica muy particular, y así es bueno que sea, bueno, por lo tanto esto lo obliga al docente a tener claro que tiene que autolimitarse en lo que dice y en lo que hace, como a mi juicio bien dice Pablo da Silveira. ¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa? Porque así vamos recorriendo en una primera vuelta. ¿Quién toma la palabra ahora? ¿Fernando? Bueno, tomo la palabra. ¿Qué te agarré? Yo voy a ser muy honesto. A mí me huele como a naftalina todo esto, ¿no? Tanto los conceptos vertidos por los dirigentes sindicales como los conceptos vertidos por las autoridades. Me parece bastante inapropiado la resolución del Consejo por la terminología, por la forma, ¿no? Es decir, terminantemente prohibido me parece realmente una tontería, porque las cosas en la administración pública o están prohibidas o no están prohibidas. Es la vida. Entonces, decir que está terminantemente prohibida tiene un aire colegial, ¿verdad? Un tono a maestra, señorita, no sé, a mí me parece poco razonable. Y también digamos, la actitud de los dirigentes del sindicato. Yo creo que lo que está en el fondo es un juego, por decirlo de alguna manera, bastante retórico. Porque en realidad la resolución de secundaria, no así la del ministro, las declaraciones de da Silveira, a quien yo lo único que le puedo reprochar es que haga esas declaraciones que son muy importantes a través de Twitter. Twitter se está convirtiendo, o se convirtió ya, además de una centina, en un órgano oficial de difusión de los gobiernos. Pero con respecto al tema, yo creo que en el fondo me parece que lo que hay es un juego ahí de opiniones que deben ser manejados con sentido común, con madurez y con una óptica del siglo XXI. Porque ahora resulta que, bueno, vamos a usar otro tapaboca, un tapaboca que diga NALL. Entonces se puede interpretar que eso quiere decir no a la LUC. Y también lo van a... me parece que es un juego sin sentido. Y cuando se habla de la autogestión, autodeterminación de los estudiantes, yo les puedo asegurar que no me cabe ninguna duda que dentro de una semana va a haber miles de estudiantes con un tapaboca más o menos parecido. Y tal vez haya otros con un tapaboca exactamente opuesto. Me parece que es poco edificante esta discusión y me parece que es anticuada, básicamente. Ese es el principal reproche que le hago. Me queda como duda ante tu planteo, Fernando, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se sale de este lío? ¿Cuál es el camino? Pero lo dejamos para dentro de un rato mientras seguimos escuchando. Ana Laura. A mí me pasan varias cosas con esto. Una que tan antiguo me resulta que yo me acuerdo de estar en la escuela y de que mis maestras usaban pines con la cara de Varela, o después hubo uno que era una moña azul y era una manera de manifestar su posición contraria a la reforma de Rama. Digamos que esta discusión es una discusión que tampoco es nueva, porque pasa muchas veces. Una cosa es hablar de laicidad en lo teórico y otra cosa es cuando vos lo tenés que llevar al territorio y decidir qué cosas están dentro y qué cosas no lo están. Entonces me parece que a mí lo que me molesta profundamente del tapaboca es lo propagandístico, la línea consigna, el hashtag casi, que por usar un término que me perdone Butazzoni, de Twitter. Estás hablando con el enemigo público número 1 de Twitter. Exacto. Me pasa eso, que me parece que el rol de un docente es enseñar a pensar, es mostrar los distintos enfoques sobre un tema, es acercar distintas maneras de ver el mundo y construir pensamiento crítico. Y un eslogan no construye nada de eso. Entonces a mí no me molestaría y no me parece que sea contrario a la laicidad que el docente organice una discusión o un debate sobre la LUC, que hablen sobre la LUC, que investiguen la LUC, que vean los artículos, además de que me parece un corpus legal bastante extenso como para decir estoy todo en contra o todo a favor.
Pero me parece que lo que no está bueno en general es un docente que se mueve a partir de eslóganes. Eso me parece como en general un enfoque poco docente y poco cercano al proceso que un estudiante tiene que hacer dentro de una clase. Sí, además, fíjense de qué estamos hablando, ¿no? De una derivación inesperada de la emergencia sanitaria, ¿no? Se vuelve obligatorio el tapabocas y una vez que se vuelve obligatorio el tapabocas, por ejemplo, en el aula de clase, puede convertirse a su vez en una pantalla, en una pancarta, ¿no? Con la cual, en este caso, el docente se enfrenta, habla, intercambia todos los días con sus alumnos. No sé si nos imaginábamos que podía venir algo así a partir del coronavirus. Karina. Yo estoy bastante de acuerdo con algo, pero quiero con lo que estaban diciendo Fernando y Ana sobre todo, pero me parece que es una consecuencia todo esto del cacareo político. Creo que el cacareo político, escuchamos, el cacareo político es esto: yo declaro esto, el otro declara aquello, yo grito, el otro grita por Twitter, cuando gritan por Twitter, porque eso esconde la discusión de fondo. La discusión de fondo es la laicidad y el artículo 58 de la Constitución. Si vos tenés un artículo de la Constitución, no necesitas una, ¿cómo se llama?, una resolución como la que estaba describiendo Fernando, que realmente en sus términos parece muy anticuada, y es como la de la directora de mi liceo en épocas de dictadura. Si vos simplemente decís hay que respetar el artículo 58 de la Constitución, obviamente que estos tapabocas o cualquier tipo de consigna ideológica, político-partidaria, expuesta de esa manera en un salón de clases, no ha lugar. Entonces la regula directamente el director o directora o inspector de cada centro de educación. Ahora, cuando esto se eleva a la máxima potencia, porque hay una resolución, empieza la oposición a dar palo, se le contesta a la oposición, y se genera todo este lío, este ruido comunicacional, entonces uno se olvida que, o la gente deja de lado qué está pasando atrás. Lo que está pasando atrás tiene que ver con un artículo de la Constitución, un artículo que los uruguayos además hemos intentado o nos hemos sentido orgullosos de él en nuestra educación, cosa que no sucede en otros países, y que en este caso sin duda el no a la Lucker, como que el hashtag del que hablaba Ana, no está respetando. A ver, y ahora sí vayamos al tema de fondo. Si en el periodo pasado, cuando se estaban discutiendo algunas leyes muy importantes para la administración del Frente Amplio, como fueron, por ejemplo, la ley del aborto, la de la legalización de la marihuana, si aparecía un docente en particular, ya no una federación, un docente con una remera que decía no al aborto o no a la legalización de la marihuana, ¿cuál hubiese sido la reacción? Evidentemente la reacción en este caso de FENAPES hubiese sido muy mala, porque FENAPES estaba a favor de estos temas. Entonces, no se trata de puedo manifestar cuando muchos estamos a favor de un tema y no puedo manifestar cuando estamos en contra de otros temas. No puedo manifestar ideológicamente. Sí puedo discutir, sí puedo ante mis alumnos contar que se está discutiendo la LUC, todo lo que recién decía Ana, y estoy muy de acuerdo. Y sabemos que es muy difícil mantener la subjetividad en todos los órdenes, la objetividad en todos los órdenes de la vida, pero aún así es muy enriquecedor para los chiquilines poder discutir estos temas. ¿Se está discutiendo la LUC o cualquier otro tema de actualidad? Bueno, dependerá de cada clase y de cada profesor. Ahora, con una consigna en un tapabocas, evidentemente no se va a discutir nada. Simplemente se va a discutir este cacareo que era el que yo decía. Nos están cortando la libertad de expresión. La libertad de expresión no se está cortando desde el punto de vista de que FENAPES, ni la libertad sindical, puede hacer lo que considere mejor con respecto a la LUC. Incluso con este tipo de consigna absolutamente vacía, donde yo empecé a buscar y no encuentro por ningún lado específicamente a qué se está oponiendo FENAPES. Realmente me gustaría saberlo, porque a la generalidad de la LUC a mí me deja como un poco en el aire. Preguntan algunos oyentes cosas como esta. ¿Sería igual si llevasen la leyenda en una remera, un gorro o en el pantalón? El tapabocas tiene un ingrediente simbólico en este contexto, pero no deja de ser una prenda. Sí,
La pregunta es válida. Creo que sí, que la discusión se daría igual. Tú lo señalabas recién con otro ejemplo, ¿no, Karina? Lo que no tengo muy claro es cuán extendida estaba hasta ahora la costumbre entre docentes de asistir a clase llevando puesta una consigna política, ¿no? Porque capaz yo hace mucho que fui al liceo y en mi época evidentemente no se podía poner ninguna consigna, por lo menos en parte del tiempo que yo fui al liceo. No tengo claro, en el caso de mis hijos nunca vi una situación así. No, por eso, porque cabe preguntarse, también, capaz que estaba muy extendido que los docentes fueran a clase con camisetas en las que aparecían impresas consignas, ¿no? De un tipo o del otro, y el tapabocas en todo caso es un instrumento más. Yo puse el ejemplo de dos leyes del periodo pasado. Yo creo que hubiese sido un escándalo si iban con una remera que decía no al aborto. Sí. Ana Laura, en todo caso, Ana Laura hace un rato manejaba la vía pública. Ana Laura manejaba un ejemplo más sutil de su época de estudiante, ¿no? Era un pin. Claro. Era un pin con un símbolo, no había una expresión, era como un código no escrito, digamos. De hecho, yo tengo muy claro cuál era su significación porque mi mamá era maestra y preguntaba, y siempre pregunté cosas, de dónde venía eso. No sé si eso, o sea, me dejó pensando este episodio sobre si eso estaba bien o mal en su momento. Ajá. Yo lo que creo, para agregar a lo que dice Karina, respecto de las remeras y la pregunta del oyente, es que el problema también acá es que acá hay una cosa orquestada, hay una campaña armada centralmente. Yo no es que creo que está buenísimo que el docente vaya con una remera con la cara del Che Guevara o con la cara de Churchill o con la cara de quien quiera, pero una cosa es un docente que hasta puede haberse confundido, porque puede ser propietario de 100 remeras y manotear una y no razonar lo que se está poniendo, pasa. Y otra cosa es orquestar una campaña, imprimir tapabocas, Sí. Este es un operativo. llamar a ponérselo. Claro, es diferente. Lo que creo es porque también podría, digamos, malinterpretarse el hecho de que uno esté señalando concretamente que hay que saber distinguir. Lo que pasa es que cuando se vive en una sociedad fuertemente polarizada, los docentes transitan una línea muy fina cuando abordan determinados temas. Y lo que claramente no pueden hacer, porque la pregunta de fondo es, ¿distinguen los adolescentes con claridad cuando un docente comparte su punto de vista o cuando está tratando, entre comillas, de imponer su punto de vista? Porque el problema es la interpretación que cuando se está en la determinada etapa del desarrollo y de la formación, se tiene a punto de partida de los estímulos que se reciben. Entonces, no es estar en contra de aspectos fundamentales como aprender a deliberar sobre cuestiones políticas, aprender el proceso de deliberación en general, aprender a formar argumentos, ponderar la evidencia cuando se tratan distintos temas, escuchar y entender que existen distintos puntos de vista. Todas esas cosas forman parte de la formación y son bienvenidas. Y no hay, por tanto, un cuestionamiento a ese aspecto en lo que hace a la educación media, con sus características que tienen que ajustarse en función de las etapas por las cuales se va recorriendo el alumnado grado a grado. No es lo mismo el segundo ciclo que el primer ciclo en la consideración de distintos temas. ¿Por qué? Porque se van generando procesos de maduración que van permitiendo sanamente los procesos de autodeterminación en la formación de los propios esquemas, pero no aquellas cosas que te vienen dadas que en definitiva entonces contribuyen con generarte tu opinión de una manera absolutamente fuera de lugar. Es decir, las actitudes y las opiniones de los ciudadanos son un producto de la información en la que acceden y tienen disponible, y particularmente también del nivel de receptividad independiente que pueden tener frente a determinado tipo de información. Si tú estás en una etapa donde la influenciabilidad está muy marcada y te vienen mensajes dados por una figura a la cual la investís de manera muy particular, como es el docente, bueno, no tiene nada de extraño asumir que incorpores posiciones que le pertenecen libremente al docente y legítimamente al docente, pero que no debería llevarlas al aula, porque con eso lo único que está haciendo es casi entrando en un proceso de adoctrinar a su alumnado, en vez de permitirles pensar, y para eso está la educación, para enseñar a pensar y no para decir aquellas cosas, como repetía, como dije yo hace un rato, aquellas cosas que uno tiene que pensar. Después aparecen entre los mensajes de los oyentes otras variantes y quizás complejidades de la cosa, porque defendiendo
el uso de los tapabocas, surgen estas consultas. ¿Qué se dice a las alumnas que van a clase con cruces o con vírgenes colgadas de un collar, en fin, ¿no? ¿Qué hacemos con los rosarios? ¿Es una laicidad selectiva o les pedimos a estudiantes y docentes que se los saquen? Y hay varias preguntas de ese estilo. ¿Cómo ven ustedes este otro argumento? Bueno, ¿Fernando? ¿puedo ir yo? Sí. No, porque me intimidan un poco las dos mujeres ahí manejando el micrófono, que lo prenden, que lo apagan. Las mujeres que hoy nos dejaron última las dos, no sé qué problema tienen. 40 años rodeadas de hombres con Karina y no nos intimidamos, al revés no debería. Bueno, no, yo creo, a la pregunta tuya de hoy de cómo salimos de esto, creo que Ana Laura dio una especie de indicio, digamos, o de camino, mencionando una palabra que yo creo que ha estado ausente, brillantemente ausente de las dos partes, que es sutileza. Con sutileza se sale. Con delicadeza política, con seriedad y tino institucional. Creo que estuvo bien FENAPES al decir, bueno, vamos a estudiar la situación, no vamos a recomendar a nuestros asociados que sigan usando el tapaboca en función de lo que decidió el Consejo de Secundaria, y vamos a tomar los caminos jurídicos y administrativos que sean más razonables, porque ellos consideran, y acá no estamos en un aula, así que yo lo puedo decir, ellos consideran que sí, que efectivamente hay una libertad que está siendo coartada y que hay una concepción, digamos, por decirlo de alguna manera, unidireccional de la laicidad. Acá parece que la laicidad solo afecta en determinadas circunstancias y no en otras. Yo creo que hay que ser un poco más serios, más maduros, y ver que este problema se puede resolver conversando, dialogando, conversando y viendo cuál es el fondo del asunto. Porque el fondo del asunto está muy vinculado a dos temas. Uno que mencionaba Fossati, que tiene que ver con el alumnado y con la imagen que tienen de los profesores los alumnos y con la presunta influencia que tienen los profesores en los alumnos, que yo me permito dudar de ella en muchos casos. Yo creo que en muchos casos la autoridad del docente y su capacidad de incidir en la forma de pensar de los alumnos es muy escasa. Y el otro tema es el del concepto de laicidad. Es decir, ¿qué entendemos por laicidad? Lo que decían los oyentes. Bueno, la laicidad vinculada con lo religioso, por ejemplo, o la laicidad vinculada con otros aspectos de la vida civil de la sociedad. Entonces, me parece que acá hay temas que son puntuales, de los que debemos salir, o deben salir los que se metieron en ese corral de ramas de manera civilizada, dialogando y analizando la situación. Y otro tema que es más de fondo y que merecería una discusión más seria es el tema de qué se entiende por laicidad y cuáles son los puntos a reflexionar a partir de eso. Mira, Susana, una de nuestras oyentes, dice, no es un tema de laicidad. Lo del tapabocas, Luke, es un tema de ética. Sí. ¿Por qué de ética? No lo entiendo lo de la ética. Guillermo. Es bien de laicidad, es bien de una posición ideológica. A ver, ¿qué decías, Guillermo? ¿Tú sí estás de acuerdo con eso? Yo lo que digo es que Karina, por ejemplo, mencionó el artículo 58, ¿no? El artículo 58 es muy claro. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Y no cabe ninguna duda que esto tiene una finalidad. Es una finalidad que surge como reacción a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración. Y por lo tanto, entre otras cosas también, habría que pensar si no existe una incitación al desorden público, porque si tú llevas y movilizás a aquellos que son movilizables, y son fácilmente movilizables, si no, hay que entender un poquito de psicología evolutiva, para entender que, y está bien, es parte de la cosa sana del adolescente que está en un proceso de cambios, y que por lo tanto tiene esa actitud por la cual puede reactivamente estar presentando conductas en función de aquello que le es propio o que le viene dado y lo incorpora y lo asume como propio. Entonces,
yo creo que estas cosas hay que entenderlas en ese sentido y al mismo tiempo entender, bueno, tenés un formato que es el que te está condicionando en tu accionar, que es la Constitución. Y si hay un artículo que expresamente dice, te marca una limitación, bueno, tenés que ajustarte a esa limitación. Un apunte brevísimo. Cuando se menciona ese artículo de la Constitución, vamos a no medir con varas distintas, porque ese artículo de la Constitución incide también en muchísimos funcionarios públicos, en directores de entes, en oficiales de las Fuerzas Armadas, en jerarcas de la policía. No lo estoy hablando por hoy, lo estoy hablando por la vida democrática, digamos. Y todos sabemos que todos esos que yo he nombrado, y muchos más que no nombré, han tenido una actitud más bien liberal con respecto a respetar ese artículo de la Constitución. Entonces, me parece que hay que ubicar las cosas en sus justos términos, ¿no? A mí, lo que pasa es que, perdón. Ahora chocan Ana Laura y Karina. No, lo que pasa es que me parece que si empezamos a hablar de esos temas, que tenés razón, Fernando, pero hablemoslos uno por uno, porque no podemos discutir hoy sobre toda la laicidad en todo el Estado, que sabemos que ha tenido muchísimas violaciones y que sabemos que también que es muy difícil de controlar. A mí personalmente me preocuparía mucho que FENAPES no pudiera manifestar su punto de vista. Eso me preocuparía, pero no en la clase, en el mundo, en el Uruguay. No, estoy de acuerdo. Eso me preocuparía. Ahora, si el profesor usa todo el día el tapabocas negro con la consigna, en la calle, en el negocio, y cuando entra al liceo se pone otro, yo estoy recontra todo acá, o sea, tiene todo el derecho. Y no creo que en ningún momento se le haya prohibido eso a la FENAPES. Entonces, esto de meter porque se metió solo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realmente a mí me parece como una locura. Con todas las cosas que han pasado en este país, estamos hablando de que porque no se puede usar un tapabocas con una consigna política, se están censurando a personas. No. Y por otra parte, también, la verdad, debo decir... Tú estás aludiendo a los comentarios que hizo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tuve tiempo de hablarlo realmente, me gustaría hablarlo, porque quiero entender su argumento, que seguramente lo tiene, pero no lo entiendo en este caso, de verdad no lo entiendo. Si me hubiesen dicho, la FENAPES no puede manifestar en ningún lado sobre este tema, le diría, están locos, o sea, realmente es una censura. Sí, pero sabes, Karina, que es una percepción bastante, digamos, que hay una visión exterior de que acá hay ciertos avances contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero, lo discutimos en otro momento, pero esta en particular, ¿esta es una censura? No, yo no digo eso. A mí me gustaría hacer un comentario sobre eso. Yo justo iba a hablar de eso. Yo trabajé con Edison Lanza años, tampoco le pude preguntar porque también me llama mucho la atención. A mí me parece justamente que es un tema de laicidad esto y no es un tema de libertad de expresión. La libertad de expresión, o sea, quienes somos periodistas, por ejemplo, estamos impedidos por el ejercicio de nuestra profesión de hacer determinados actos de proselitismo político y eso no hace que sintamos que estamos coartados en nuestra libertad de expresión bajo ningún concepto. Los jueces también tienen límites a sus maneras de expresarse y tienen impedido el proselitismo político. Los militares también, y tuvimos casos recientemente de militares que por lo menos bordearon la frontera gris de ese límite. Entonces, yo qué sé, yo me acuerdo cuando estaba en tercero de liceo, nos hicimos la rabona con una compañera, con una amiga hasta el día de hoy, para ir a ver a Fidel Castro en la explanada de la Intendencia, segundo gobierno de Sanguinetti, de uniforme las dos, y en el medio de todo eso vimos con una bandera del Partido Comunista al jefe de adscriptos del colegio al que íbamos. ¿Él estaba violando la laicidad ahí? Por supuesto que no, estaba fuera de su horario de trabajo, con una bandera, haciendo lo que tenía ganas de hacer, pero él no llevaba la bandera del Partido Comunista a clase. Son dos cosas distintas y nadie les está pidiendo que no hablen del tema, pero una cosa es no hablar del tema y otra cosa es llevar tu posición política respecto de algo a la clase. Sí, porque, razonando por el absurdo, si se puede llevar el tapabocas,
¿Se puede llevar una pancarta? O sea, cada profesor puede entrar a la clase llevando una pancarta y dejarla al lado del pizarrón mientras habla con los alumnos. Es una pancarta, como lo decía al principio. Claro, Ana. por eso, pero llevémoslo al otro extremo, al extremo. ¿Se puede ir con una pancarta? ¿Cada profesor puede ir con una pancarta con su consigna y la pone ahí adelante mientras tiene el intercambio con los alumnos? Envuelto en una bandera y cuelga la bandera en el escritorio mientras da clase. Yo, contestándole al oyente también, a mí, yo creo que, digamos, es una cosa que tenemos culturalmente aceptada, pero yo creo que es de recibo el planteo del uso de determinados símbolos religiosos, sobre todo por parte del docente, porque no es lo mismo un estudiante que un docente en términos de la laicidad y su concepto. Yo ahí hago una distinción. Un estudiante con una cruz es una conversación que para mí no tiene que ver con la laicidad. Distinto es un docente, y a mí no me parecería mal si el planteo es que lo mejor es que se lo ponga por adentro de la ropa. Son dos cosas distintas, sí, pero culturalmente lo hemos aceptado y tal vez haya que reflexionar sobre eso. Pero no hemos aceptado con buen tino que vayan a hablar de religión. Jamás se han armado unos líos enormes que se hable de religión en una escuela pública. Y yo soy la primera en defenderlo y tengo puesta a la Virgen, les digo por las dudas, me la pongo todos los días. Pero de verdad, o sea, me parece que esto va... porque ahora conviene discutir sobre algo en particular, pero en cuanto empiecen a tocar temas que no te convienen, esta movida de FENAPES queda por el piso. Dicho todo esto, remarco que me parece que hubo un error comunicacional al salir con una resolución tan, no sé si llamarla autoritaria, pero tan como unívoca, porque lo que hizo fue elevar la discusión. Uh-huh. Esto se podía solucionar con un control centro a centro. Es cierto que es complejo porque hay una movida institucional de FENAPES. Sutileza. De acuerdo, Fernando. Dice Jorge de Sayago, quizás cerrando el tema anterior, una propuesta muy sencilla. Los docentes podrían llevar puesto el tapabocas de FENAPES hasta la puerta de los liceos y en el umbral cambiárselo, luego hacerlo a la inversa al salir. Mediante un comunicado, el gremio difundiría el fundamento de esta medida. Ya volvemos. Hay otros temas en la tertulia de hoy.